Muy bien, Gracias. en este momento procedemos al espacio de preguntas y respuestas para los medios de comunicación. Compañeros, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días, señor presidente, buenos días, señor ministro, señor secretario. Comenzamos con Arlet González de TV Azteca. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para el presidente tengo dos preguntas. Uno de ellos es sobre el tema de la autopista Palín-Escuintla. Son varias las cámaras, varios los ciudadanos quienes se han quejado por los atrasos de los trabajos, y esto no solo repercute en el transitar de los vehículos, sino que también en el costo de los productos ya al consumidor. La siguiente es también sobre el tema de Puerto Quetzal. Solo una grúa está funcionando actualmente y también está representando atrasos y afectaciones. No sé si hago la de Gobernación de una vez o esperamos. ¿De una vez? Ok. Para Gobernación tengo el tema de la guerra de cárteles del narcotráfico en áreas fronterizas. ¿Qué acciones se podrían estar tomando en Gobernación para resguardar la seguridad de los guatemaltecos? Y también el tema de menores reclutados. Últimamente hemos visto muchos casos de menores que están cometiendo asesinatos o algún tipo de hecho delictivo. Entonces, ¿qué acciones están también realizando y qué opinan sobre el tema de reclutamiento de menores? Además, si podemos ampliar un poquito el tema de grilletes para los privados de libertad que se mencionaba al fin de semana, por favor. Bien, comienzo con el tema de la carretera de Palín-Escuintla. Efectivamente, bueno, ustedes todos saben el desastre que tuvimos ahí, las dificultades que hubo para poder acceder a los fondos. Los fondos han existido, sencillamente legalmente se necesitaban ciertas condiciones. Estas se lograron finalmente con la ampliación presupuestaria, lo que permitió la celebración de los eventos para poder contratar, y el día jueves de la semana pasada ya se otorgaron los 3 contratos para las compañías que van a dar la respuesta definitiva a la situación en ese kilómetro. Lo que se había logrado hacer era una respuesta temporal para crear ese paso en ausencia de los fondos para poder hacerlo, pero ya están los fondos, ya está contratada la compañía que debe estar trabajando a partir del día de hoy. Y en el caso de Puerto Quetzal, efectivamente encontramos una situación en donde un contrato firmado por el gobierno anterior permitió una situación en donde una compañía está de 4 grúas, está dando servicio solo con una grúa. Eso se está revisando legalmente, pero más allá de eso ya se están haciendo, ya se abrió el evento para poder contratar invitar. De hecho, se invitó a prestadores de servicios de grúas para que hagan sus ofertas y el Puerto Quetzal pueda contratar nuevos servicios en los que se resuelve esa situación. Muy bien, con respecto al tema de guerra de carteles y que tienen impacto en la frontera, desde el inicio de este gobierno se hizo cumplimiento a un mandato del señor presidente de visualizar el tema de la seguridad fronteriza. Para el señor presidente, desde el inicio ha sido fundamental el que los temas fronterizos sean uno de los temas prioritarios de la seguridad. No solo la seguridad fronteriza propiamente terrestre, sino también puertos y aeropuertos. En cuanto a este tema en concreto, hubo una serie de acciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil y el Ejército Nacional para precisamente afrontar este tema. Es importante señalar que la posibilidad de poder hacer frente a esto radica en la presencia fundamentalmente del Ejército, que está haciendo su tarea y su trabajo en la zona fronteriza. Claro, hay situaciones a veces excepcionales porque la fuerza que tienen los grupos y los carteles del lado de México es altamente fuerte. Incluso tenemos el ejemplo de que buscan seguridad en nuestro territorio población mexicana. Por algo será que buscan seguridad aquí y no se quedan pensando seguridad en el otro lado de la frontera. Con respecto al tema de lo que afirma de muchos menores de edad o niños, yo sí quisiera pedirle con todo respeto a la prensa que cuando traslademos esas afirmaciones la hagamos con objetividad. La palabra mucho genera una percepción en la población como que fuera una cantidad exorbitante de niños o adolescentes que están involucrados en violencia. Y si ustedes tienen ese dato, pues para nosotros sería de mucha utilidad que nos lo trasladaran. La afirmación valorativa de mucho
puede significar cualquier cosa, y en este caso en particular significa el caso de Coatepeque y algunas acciones que muchos menores de edad participan particularmente en el cobro de las extorsiones y en otras situaciones. No vamos a negar la violencia de menores de edad, es uno de los grandes desafíos que tenemos como gobierno y es un trabajo integral. En ese sentido, nosotros estamos trabajando intensamente con los jueces encargados del área que ven el tema de niñez y adolescencia en conflicto con la ley para encontrar una salida, porque el tema no solo es de seguridad, sino que es de justicia. Por el otro lado, con el tema de los billetes, ¿qué sucede? Lo que ha sucedido es que, y no lo vamos a negar, en las últimas semanas se dieron 4 fugas, de las cuales 2 de ellos ya fueron recapturados. Esto es importante señalarlo porque las fugas se dieron en el contexto de traslado de los privados de libertad, lo que nos hizo tomar la decisión de utilizar los grilletes para la salida. Una cosa importante, los grilletes no son para todos los privados de libertad que deban de asistir a los juzgados, a los hospitales, tanto nacionales como privados, o a otras situaciones en las cuales el juez autoriza. Son los privados de libertad con perfil de alto impacto los que se usa estos grilletes, y debo de decir que estamos utilizando los grilletes bajo las normas Nelson Mandela, que son unas normas de estándares internacionales reconocidos por Naciones Unidas para respetar los derechos humanos y la dignidad de los privados de libertad, pero también para garantizar que no se fuguen y garantizar la seguridad de la población. Esto está, yo espero que hoy hayamos empezado a hacer uso de esta metodología, tiene un protocolo específico y repito, utilizando los estándares internacionales. Nuestro objetivo es asegurar a los privados de libertad para que no se fuguen, pero sobre todo generar seguridad a la población. Gracias, señor ministro. Antes de continuar, solicitamos por favor ser breves a los siguientes periodistas para hacer más ágil esta conferencia. Le damos la palabra a Brainer Ruiz de Alba Visión. Gracias. Buenos días, presidente, ministro y secretario. 2 preguntas para el presidente. Presidente, ¿usted avala la integración de Rusia como observador al Parlamento Centroamericano? Y la segunda, si nos puede ampliar el tema acerca de la Fundación Luis Bonjá, donará $13 millones a Guatemala para educación y democracia. Si nos puede comentar cómo sería distribuido esto. Para el ministro de Gobernación, ¿cómo avanza el remozamiento de la cárcel El Infiernito? Y la segunda también, ¿cuánto tiempo se estima que la Policía Nacional Civil dé respuesta a una denuncia, una llamada de emergencia, tomando en cuenta que pues a veces la población menciona que cuando llaman al 110 pues es un poco tardado? ¿Se tiene planeado fortalecer esa línea? Gracias. Muchas gracias. Sobre el tema de Rusia, bueno, la posición del gobierno ya es oficial y es clara, hay un comunicado de la Cancillería al respecto. El gobierno de la República considera inconsistente la integración de un Estado que no respeta las normas del derecho internacional a el Parlamento Centroamericano, en donde estamos todos comprometidos a las normas y a los principios establecidos en la Carta de Tegucigalpa. De manera que creo que eso ya es un tema que no tiene ninguna duda. Sobre el tema de la donación de la Fundación FONAN, es un tema que él está haciendo la donación en el marco del programa La Democracia Impulsa, en donde se está trabajando junto con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID, y es a través de, él ha indicado una distribución fundamentalmente para temas de educación y después para otros temas, pero no es una discusión con el gobierno de la República, es una discusión que él hace en el marco de esa iniciativa y con la AIDE fundamentalmente. Con respecto al tema del Infiernito, está programado el 15 de octubre hacer la entrega. Estuvimos la semana pasada haciendo una evaluación del trabajo que se está realizando y esta es la fecha en función de esa evaluación que tenemos para la entrega ya de la nueva instalaciones. Sobre lo segundo, efectivamente el 110 ha sido
un recurso que ha tenido la policía por muchos años, pero lamentablemente en algunas gestiones más considerado como herramienta y en otras, digamos, dejado y abandonado. Nosotros sí efectivamente tenemos un plan de fortalecimiento del 110, particularmente con la instalación del registro de acción policial, el RAP, que permite efectivamente tener mayor control sobre las acciones policiales y mayor respuesta. Esperemos tener resultados en ese sentido en los próximos días. Gracias, señor ministro. Continuamos con Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, buenos días, presidente, ministro, secretario. Tengo 3 preguntas para el presidente y 2 para el ministro. El presidente, le pregunto en relación a su reunión que tendrá con la presidenta electa de México. Usted menciona sobre reuniones que espera tener con ellos. Al tratarse de un nuevo gobierno, ¿qué negociaciones o qué situaciones son las que le interesan a Guatemala a negociar con México, si pudiera ser específico en eso? La segunda pregunta, usted confirma que ya se dio la adjudicación a las 3 empresas que van a estar trabajando en la autopista Palín-Escuintla. Sin embargo, en el portal de Guatecompras aún no aparecen esos eventos. Eso es a su criterio. ¿No sería poco transparente, ya que son varios meses los que se han esperado que se pueda trabajar en la autopista Palín-Escuintla, y ahora que ya se está trabajando, usted mismo lo acaba de confirmar, aún no sabemos qué empresas son y el Ministerio de Comunicaciones se limita a responder? Y la tercera pregunta, presidente, es en torno a la elección de Cortes que usted hacía mención hace un momento. ¿Existe un amparo que podría frenar esa elección de Salas? A su criterio, si este amparo llegara a prosperar específicamente, ¿cómo considera usted que va a afectar a su gobierno, a su gestión? Y me reservo el derecho para las preguntas del ministro. Gracias. Ok. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros vamos a tener una reunión bilateral en la tarde del día de hoy, donde precisamente vamos a empezar a bosquejar cuáles los temas centrales de la agenda bilateral entre los 2 países y los mecanismos con los que los vamos a abordar. Recuérdese que en el caso de México hay un cambio de presidente, pero sigue siendo el mismo partido. Fundamentalmente hay una solución de continuidad, y con el gobierno mexicano anterior teníamos establecida una serie de conversaciones alrededor de temas de energía, de comercio, de infraestructura y de cooperación en otros temas que son los que vamos a continuar y a mantener en este tema, y acordaremos los mecanismos en la reunión con la presidenta Sheinbaum, me imagino, el día de hoy. Sobre el tema de Palín-Escuintla, entiendo que la adjudicación sucedió el jueves. Quiere decir que ha pasado un día hábil desde que se dio esta adjudicación hasta el día de hoy, porque son las 8:10 de la mañana. Entonces yo diría que no tenga duda de que va a subir y va a ser hecho público el resultado de esa adjudicación. Ha sido, independientemente de todo el tiempo que transcurrió hasta que se pudo hacer, en el momento en el que se hace, se va a hacer en tiempo lo más breve posible, y sin duda va a estar el día de hoy. Y finalmente, sobre el tema de elección de Cortes, no, nosotros estamos seguros de que no va a prosperar, y entonces no tiene sentido en especular. Gracias. A usted, señor presidente, le dejamos la palabra a Leslie Sánchez hacia el señor ministro de Gobernación. Gracias, ministro. Son 2 temas específicos y que de hecho usted ya mencionó. Uno es la seguridad fronteriza. En febrero de este año usted anunció la disolución de IPAFRONT. Se habló de que sería más o menos entre 3 a 6 meses para que se pudiera ya tener los resultados, pero ya pasaron 7 y no los vemos. Si me pudiera explicar, ya se disolvió la IPAFRONT. En ese momento también se dijo que la Inspectoría General estaría haciendo un análisis de los agentes porque cobraban sobornos a las personas que pasaban entre los puntos fronterizos. Imagino que 7 meses después ya se tiene el análisis y nos pudiera compartir los resultados. Y en torno a otro tema que usted también mencionó, que es de los grilletes, habla de que hubo 4 fugas. ¿Estas personas ya fueron capturadas nuevamente? Y si nos pudiera explicar dónde fue. Gracias. Bien, con respecto al tema
de nuevo fronterizo y hablando específicamente de DIPAFRONT, precisamente hace un mes tuvimos la última evaluación que se hizo sobre el funcionamiento de la seguridad fronteriza en temas policiales y estamos precisamente por realizar en términos administrativos esa disolución y un reajuste y una reorganización de DIPAFRONT. Yo esperaría que a finales de octubre ya está o estaría presentada esa nueva unidad, si le podemos llamar de esa manera. Con respecto al tema de el abuso de la policía o de algunos miembros con respecto a migrantes, no puedo avanzar, pero en estos días van a tener ustedes información muy sorpresiva sobre ese tema, pero que no puedo decir más. Y el último tema era... Las 4 fugas, señor ministro. De las 4 fugas, 2 fueron recapturados. En este momento no tengo el dato exacto de dónde, no quiero decir un dato aproximado, entonces me comprometo a trasladarle la información específica. Son 2 capturados y 2 que están todavía fugados. ¿Se consideran de alta peligrosidad? ¿Perdón? ¿Se considera de alta peligrosidad? Uno de ellos sí, porque fue condenado por diferentes delitos de violación sexual y es el fugado que más nos preocupa. Gracias, señor ministro. Continuamos con Sofía Araujo de TVGT Noticias. Presidente, muy buenos días, señor ministro. Mi primera pregunta es para el presidente. Retomando el tema de las Cortes, llama mucho la atención que había pasado un día de que los expedientes habían sido enviados al Congreso y pues la bancada oficial ya hablaba de 107 votos. Señor presidente, usted ya sabe con quiénes han hecho alianzas, tomando en cuenta que es importante, según lo que usted me dice y lo que usted indica a la población, conocer quiénes estarán en las Cortes y quiénes la integrarán. Usted ya sabe qué negociación ha hecho su bancada y con qué organizaciones políticas. Y luego haré la pregunta al ministro de Gobernación. Mire, evidentemente en el momento en el que hay un proceso de elección, no solo de Cortes, cualquier tipo de elección, las bancadas fijan posición y después empiezan a construir alianzas adentro del Congreso de la República alrededor de los candidatos que creen los más adecuados. No me cabe duda de que la bancada Semilla ha hecho ese análisis, no me cabe duda de que la bancada Semilla está en ese diálogo para identificar qué otras bancadas coinciden con sus apreciaciones para tratar de promover sus cosas, pero no tengo la información delante mía. La pregunta, señor ministro de Gobernación. Gracias, presidente. Señor ministro, tomando en cuenta las cárceles de máxima seguridad, los pobladores de Escuintla están en desacuerdo con la cárcel que se va a construir en uno de los municipios de este lugar, tomando en cuenta que la violencia migra. Muchas veces, pues ellos indican que llevar una cárcel de máxima seguridad a este lugar donde actualmente no hay muchos índices de violencia podría repercutir en extorsiones, ¿verdad? Sabemos muchos que los familiares de los privados de libertad a veces son quienes trasladan precisamente el tema de violencia a estos lugares. ¿Qué estudios ha realizado? Usted llama a un diálogo con estos pobladores. Bien, si por el grupo de pobladores nos referimos a los pobladores que asistieron al Congreso la semana pasada, no es toda la población de Mazagua, eso es muy importante. Nosotros, de hecho, desde que tomamos posesión y vimos este tema que tenía muchas complejidades, recuérdense que el año pasado estuvo ocupada el terreno donde se va a construir la cárcel, se estuvo dialogando con esta parte de la población y se llegó a un acuerdo. Este es un nuevo grupo que emerge sorpresivamente en la interpelación, emerge precisamente y que nosotros estamos con toda la disposición de dialogar. Yo los convoqué para hoy a las 4 de la tarde, no se han comunicado con nosotros, esperaríamos que se comuniquen y asistan a la invitación porque necesitamos precisamente agotar todos los inconvenientes, no importa que sea un grupo pequeño y que no represente a toda la población, pero es un grupo que está descontento y hay que llegar a un acuerdo con ellos. En ese sentido estamos trabajando, seguimos con el proceso del proyecto, no nos vamos a detener, pero tenemos que trabajar intensamente con la población. Con respecto a los temas perimetrales, hay una serie de situaciones, recordemos que muchos de los temas que se dieron precisamente cuando surgió esto en Pavón, en Faraijanes, es porque en su momento el gobierno de aquel entonces concedió tierra
precisamente para los familiares de privados de libertad. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, hay razones muy concretas y específicas de este fenómeno que también hay que afrontarlo para poder evitar este tipo de situaciones. Gracias, señor ministro. Continuamos con Jocelyn Santizo del Diario de Centroamérica. Buenos días, mi pregunta es para el señor presidente. Si ya tiene perfiles para el nombramiento del presidente de Bantrav y el suplente de COPADE. Si usted recordará, nosotros ya habíamos nombrado a un presidente de Bantrav y a una vicepresidenta de Bantrav. Los nombramientos que fueron hechos en ese momento son los que quedarán en vigor ahora. Estamos terminando hay algún asunto administrativo alrededor del tema del presidente y la vicepresidenta que fue nombrada ya está en sus funciones. Y el otro era en COPADE. Estamos en este momento haciendo el análisis de los perfiles para asumir la dirección de COPADE. Mientras tanto, la institución está en las manos de un director interino, el licenciado Carlos Amezquita. Gracias, señor presidente. Continuamos con Lisette Soto de la revista Fashion Tourism. Buenos días, señor ministro. Mi pregunta es para el señor presidente. ¿Cuáles fueron los resultados de la propuesta que realizó de empresarios extranjeros para que invirtieran en el país en su viaje a las Naciones Unidas? Muchas gracias. Mire, en realidad estos son contacto con muchos grupos, con distintos grupos de inversores y muchos de ellos están en distintas, digamos, etapas de la toma de decisión. Algunos están haciendo una consideración inicial, algunos quieren conocer cuáles son los datos. La compañía del ministro de Finanzas fue fundamental para poder tener discusión sobre algunas de las cuestiones más técnicas alrededor de esta cuestión. Algunos se encuentran ya inclusive en la posición de confirmar decisiones que se han tomado o llegan como inversores que han venido participantes, como en el caso de Walmart y la inversión de $700 millones que anunció este año y que entiendo ya están a punto de inaugurar la primera de las obras que están realizando en el marco de esa inversión. De manera que tuvimos conversación con grupos que están activos inclusive en Guatemala, que están pensando ampliar operaciones y grupos que estuvieron ahí ya entablando comunicaciones para poder tener un diálogo técnico sobre, una vez que la decisión se toma, se necesita un diálogo técnico sobre las condiciones específicas. De manera que los resultados van a ser muchos y van desde gente que está confirmando su decisión hasta gente que está tomando la decisión de venir a tener un diálogo concreto. Gracias, señor presidente. Continuamos con Jorge Roldán de Canal Más Guatemala. Mi pregunta es para el señor presidente. Señor presidente, durante los actos conmemorativos de los festejos patrios fue notoria la ausencia de un representante del gobierno de Nicaragua. Pese a que ellos tienen acreditado un cuerpo diplomático aquí, la pregunta es, ¿hay algún distanciamiento entre Nicaragua y Guatemala? ¿Y cuál es el motivo? Guatemala, el gobierno nicaragüense no ha acreditado un embajador en Guatemala y el gobierno guatemalteco no ha acreditado un embajador en Managua. La posición del gobierno de Guatemala alrededor de la situación en Nicaragua es clara y contundente. Estamos en contra de una situación en donde no se respetan los derechos fundamentales, en donde se han violado los derechos políticos de la población es en ese espíritu que hemos recibido a los 135 hermanos nicaragüenses que fueron liberados de la cárcel arbitraria por el gobierno de Ortega. Gracias, señor presidente. La última intervención, agilizando su agenda, es de Sonny Figueroa de Voz Populi. Buenos días. Presidente,
Mi pregunta va relacionada si su administración, su gobierno, tiene algún vínculo o relación con creadores de contenido, con TikTokers, para que compartan, difundan información de funcionarios de su actual administración y si tiene alguna vinculación también con su partido, con el partido de gobierno. Y esperaría una respuesta seria, presidente, y no como la que dio el secretario hace algunas semanas, donde dijo que no le respondía a NetCenter, porque la pregunta se la está haciendo un periodista. Gracias. Gracias, señor Figueroa, y me da gusto verlo acá de regreso en Guatemala, porque su presencia acá es un ejemplo de lo que hemos avanzado en términos de garantizar la libertad de expresión. Así que bienvenido junto con Marvin del CID, señor presidente. Marvin, que lo veía por ahí, pero que de repente se desapareció. Acá está. Es decir, primero tendríamos que definir la palabra vinculación. Después tendríamos que empezar a ver de qué se trata, pero no hay ninguna cuestión estructural a la que usted pareciera estar apuntando en términos de que existiera algún tipo de arreglo turbio alrededor de esa cuestión. Es lo que le puedo decir, no estoy enterado. Muchísimas gracias. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.